pero la mejor bendición que tenemos es estar con el Señor. Y como leíamos en el Salmo 84, versículo 11, ¿no? Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Así es de que tenemos promesas tan maravillosas que nos permite el poder disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor. Amén. Esta semana pues hemos venido trayendo los devocionales, y pues los hermanos que tienen la bendición de seguirnos, igual vamos a continuar siguiendo al Señor, dirigiendo o siendo dirigidos por el Señor. Amén. Y hemos venido hablando de justamente la oración de Jabes. Hay mucho cada vez que uno entra a estos dos textos de 1 Crónicas 4, 9 y 10, hay tantas cosas, y cada vez que entro a ese pasaje y cada vez que voy a iniciar el devocional, a veces tengo algunas notas, pero cuando entro al texto y cuando entro a la presencia del Señor, se comienza a abrir un panorama tan diferente. Y una de las preguntas o una de las inquietudes que tengo en mi corazón, que la quiero transmitir a ustedes, mi hermano, mi hermana, es teniendo un Dios tan grande, tan maravilloso, un Dios que nos ha ofrecido tantas cosas, nos hemos perdido muchas de sus bendiciones. Y cada vez que escudriño, esta mañana estaba meditando en un pasaje y escuchando algo de la palabra del Señor, yo decía, Señor, definitivamente hay algo que nos ha impedido el poder entrar en ese fluir de la presencia del Señor. Es como si hubiéramos recibido, que es lo contrario de lo que dice la palabra, hubiéramos recibido el Espíritu por medida. Y cuando dice la palabra, Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? Es pleno. Cuando leo textos como el de Efesios 1:3, donde Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y pienso que teniendo todas esas bendiciones que la Biblia nos dice, que el testamento nos dice, no voy a tomarlo como la Biblia, el testamento, porque este es el testamento que Dios nos dio para sus hijos. Y en el testamento está escrito, y lo he compartido muchas veces, cómo obtener las bendiciones, pero también cuáles son las consecuencias. Y no es una amenaza, como a veces hacen los padres como hacemos los padres con los hijos. Si usted no se acuesta temprano, las amenazas, ¿sí? Tienen las consecuencias. Esta semana no va a tal parte. Si tú me ganas el año en diciembre, te voy a comprar, ¿sí? A veces son como que queremos motivar a los hijos de esa manera, ¿sí? Ni aún así a veces se esfuerzan. Ni aún así. Hasta que ya toman responsabilidad y dicen, oiga, esto no va a depender de los regalos que me den, sino que es un beneficio para mi vida. Hay una frase que expresa cuando la Biblia en Lucas capítulo 5 está hablando, capítulo 15, en Lucas 15, está hablando del hijo pródigo, que recibió la herencia, fue y la despilfarró, la dañó, la acabó, la pisó. Se convirtió, hay una frase que habla Hebreos 12, en un profano, que un profano es el que tiene en poco las bendiciones de Dios. Y ahí dice, ¿no?, que no hay alguno como Esaú, profano, que tuvo en poco las bendiciones de Dios. Lo cambió por un plato de lenteja. Pero hay un momento en la reflexión que el hijo pródigo, yo siempre digo, no es un solo pródigo, hay dos pródigos ahí. Porque el mayor también no había entendido, teniendo las bendiciones de Dios, aprovechar las bendiciones de Dios. Pero hay un momento en la reflexión que dice en el texto, no voy a leer ese pasaje porque es otro que quiero compartir, pero me sirve de introducción, hasta que él volvió en sí. Volviendo en sí, dice la palabra, dijo, en la casa de mi padre hay comida, hay bendiciones, hay todo. ¿Y yo qué hago aquí comiendo lo que comen los cerdos? El principio de una liberación, de una persona que quiere ser libre, es cuando vuelve en sí.
Cuando se da cuenta que lo que está haciendo no está correcto y comienza a cambiar las actitudes. La transformación de cualquier persona nace en el momento en que cae en cuenta, oiga, teniendo un Padre tan grande, como dice el Salmo 121, un salmo precioso, conocido, ¿no? El salmista se queda, tal vez está pasando un problema, no conozco muy bien el contexto cuando se escribió este salmo. Él se queda pensando, tal vez tiene un problema porque está buscando socorro, ayuda. Porque la expresión que él hace justamente pensando dónde vendrá mi socorro. Generalmente en ese tiempo el socorro venía de los montes, porque ahí estaban sus ídolos, generalmente de las naciones paganas. Y por eso el salmista de ahí dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Lástima que nosotros en la lectura bíblica ya pasamos al otro lado, pero siempre me gusta ponerle pausa, porque tal vez se quedó pensando, ¿será que allá el monte? ¿Ustedes se han dado cuenta que los lugares de adoración generalmente están en los montes altos? Aquí tenemos a Monserrate, Guadalupe, ¿sí? Son lugares altos de adoración y la gente sube a adorar ahí. Y de ahí encaja perfectamente lo que dice el Salmo 121. Se quedan mirando los montes porque piensan que de ahí viene la ayuda. La pregunta cuando yo hago esto es, ¿qué es lo que yo necesita? Si Dios te preguntara en este momento, ¿qué es lo que necesita para ser feliz? ¿Usted qué le respondería? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta para ser feliz? ¿O eres feliz? Tal vez no le hemos conocido la verdadera felicidad. Nos aproximamos a la felicidad, al gozo, o a la plenitud de vida como fue la prometida de parte de Jesús. Y si hago el encabezado y el Salmo 121 donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a cambiar la palabra socorro por mi felicidad. ¿De dónde vendrá mi felicidad? Señor, que esta semana tenga buenas ventas. ¿Sí? Tiene buenas ventas, pero termina la semana no tan feliz. Porque termina cansado. Ay, esta semana trabajé tanto, sí, me fue bien, ganaba un buen recurso, pero ay, quiero dormir otro ratico. No está la felicidad ahí. Alguien dijo, estoy recordando una anécdota, que Dios se propuso guardar la felicidad en el lugar más asequible para el hombre, pero que es en el menos lugar que lo busca. Y está en su corazón. Porque siempre corremos a fuentes. El salmista dice, bueno, yo creo que mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde era mi socorro? Y él dice, no, en los montes no está. Mi ayuda, y voy a incluir, como estoy diciendo, aunque no dice el Salmo, mi felicidad, mi gozo, mi motivo de vivir, el que me da fuerzas cada mañana, cada día para levantarme, cada noche para reposar, es Dios. Y no cualquier Dios, porque él enseguida dice, que hizo los cielos y la tierra. Como quien dice, para que no me quede duda que es cualquier Dios. Ahora, como este versículo pudiéramos encontrar muchos en la Biblia, en el Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y a veces estamos como Job. Y esta semana vamos a hablar bastante de Job. Porque el tema que hemos venido trayendo en el devocional es aprendiendo a caminar con Dios. Y cuando estoy escribiendo cada rato sobre estos devocionales, digo, Señor, ¿cuántos todavía estamos gateando en la fe? Como que apenas nos alcanza para apoyarnos en nuestra rodilla y en nuestras manos, pero no para levantarnos en el nombre de Jesús. Algunos han avanzado y gloria a Dios por los que han avanzado. Algunos se han atrevido a creerle más a Dios y que no ponen ninguna condición para obtener las bendiciones de Dios. Ninguna condición. Ninguna condición. Porque las condiciones las ponemos nosotros, ni siquiera Dios. Él simplemente estableció algo.
Por ejemplo, la salvación de la familia. Él lo dijo bien claro a través del apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces viene la pregunta, ¿y entonces por qué no son salvos? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué me ha faltado? Entonces siempre estamos pensando en ¿qué me falta? ¿Se acuerda del joven rico que llegó al pie de Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se queda viéndole, y me gusta como dice, creo que es Marcos, se quedó viéndole y le amó. Porque él le dijo primero, Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él tal vez con alegría, digo yo sacando pecho, los he cumplido desde mi niñez. Y ahí es cuando Jesús pone su mirada, y como lo expresa Marcos, es bien interesante porque dice, y Jesús lo amó. Hay dos miradas que aparecen en la Biblia que quedaron escritas. Una es cuando este joven se acercó y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que Jesús con la mirada lo amó. Pero hay otra mirada que aparece a Pedro cuando lo está negando y canta el gallo la tercera vez. Dice que cuando cantó la tercera vez Jesús lo miró. No sé las expresiones en esos dos casos de Jesús, ¿cuál sería? Lo cierto es que al joven rico tal vez le está expresando, que ni siquiera está el nombre de este joven. Dice que era un muchacho, un joven. Pero se quedó mirándolo y en la expresión que le está dando y tal vez en la seguridad que él tiene, Señor, gracias, cumplí un requisito. Porque nos hemos propuesto vivir por requisitos, mas no por la gracia y la misericordia, mas no por la plenitud de la presencia de Dios. Porque siempre nos enseñaron si ganas el año te doy una bicicleta. Creo que alguna vez me dijeron en la casa eso. A veces cuando era niño nos tocaba andar en Alpargates. ¿Sí? Me tocó andar muchos años en Alpargates. Y alguna vez mi padre, creo, no recuerdo qué año estaba cursando, y me dijo, si ganas el año te va a dar un par de zapatos. Eso no los tenía cualquiera en mi pueblo, y menos en mi casa. Porque crecimos así. No porque no le merecíamos, sino porque no habían recursos. Y era una felicidad. Y yo recuerdo cuando me puse el primer par de zapatos, no cabía en ellos. Con la desventaja que justamente como a los 8 días la suela se peló un poquito y tenía una suela roja y otra negra. Bueno, yo no sé si puse la moda porque pues ahorita se colocan zapatos de otra forma, pero ay Señor. Pero siempre hace esto y te doy esto. Aunque sí, detrás de cada promesa hay un compromiso. Pero lo más importante para nosotros es aprender a acercarnos a Dios sabiendo que cuando agradamos a Dios, cuando llegamos a su presencia tenemos los privilegios de hijos. Hace un tiempo pasado, yo estoy hablando de Gálatas capítulo 4. Las bendiciones que tenemos como hijos. Y ahí en ese pasaje, si ustedes lo leen, está diciendo de que cuando somos niños, nos nombran tutores, cuidadores, hasta que crecemos. Si alguien deja una herencia y los hijos son menores de edad, no pueden recoger la herencia hasta que no crezcan. Creo que eso está establecido por las leyes. No pueden disfrutar de la herencia. Mientras tanto, hay una albacea o hay una persona que le administra los recursos. Espiritualmente sucede exacto lo mismo y lo dice ahí en Gálatas 4. Entonces, muchas veces, como no crecemos espiritualmente, como no maduramos espiritualmente, como no aprendemos a pasar de la leche espiritual al alimento sólido, entonces tenemos que estar dependiendo de las oraciones, las bendiciones de otros. De otros. Cuando tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Y hay decisiones que nosotros tomamos que son equivocadas, que nos alejan del propósito de Dios y que casi teniendo la oportunidad de disfrutar. Es como cuando usted está sentado, va a una casa y tiene una mesa muy hermosa, un mantel bien dispuesto, preparan la comida, sirven la comida y le dicen, pasen a la mesa. Y usted dice, no, yo me quedo aquí sentadito.
Y te quedas pues en un puestico, pues lejitos. Cuando puedes participar de la mesa. Y a veces no, es que me siento como indigno de sentarme a la mesa, de pronto ensucio el mantel. ¿Te ha pasado? Muchas veces. Nos sentimos indignos. Y a veces tomamos textos, ¿no?, que están en la palabra. Por ejemplo, siervo centurión que ve ahí y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya basta. Entonces mostramos una humildad, Señor. No, Señor, es suficiente que tú me des la palabra. No necesito que vayas a la casa. Cuando el anhelo de un hijo es estar cerca del Padre. Aunque Jesús alaba a este hombre porque dice que halló mucha fe, pero basaba esa fe la autoridad que él tenía. Mostraba la autoridad y sabía que Jesús tenía autoridad. ¿Qué nos ha impedido a nosotros? Muchas veces hay decisiones que nos roban nuestra felicidad, nuestro gozo. Hay decisiones. Tal vez algunos pudieran pensar: si yo pudiera me dieran la oportunidad de tomar decisiones que tomé y no recibiera las consecuencias que recibí, mi vida sería diferente. Pero bueno, el pasado no lo podemos resolver. Había un muchacho que venía aquí a la iglesia que decía: a lo hecho pecho. ¿Sí? Y lo peor era que cada rato se equivocaba y era a lo hecho pecho. Hasta que un día le dije: bueno, hermanita, ¿hasta cuándo vas a decir esa frase? Y vas a ser responsable con tus decisiones. Y mide las acciones o las consecuencias de las acciones que hace. El día que le dije eso, se fue de la iglesia. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones. Y a veces son decisiones equivocadas. Quiero compartir un pasaje justamente de Job. Y esta semana vamos a estar compartiendo de ese libro de Job. En el capítulo 29 hay algo que hace Job que es bien interesante, porque él está hemos hablado del contexto y esta semana en los devocionales vamos a hablar del contexto de lo de Job, y porque pasamos de este pasaje de Jabes a Job. Y en el capítulo 29 él está como rearguyéndose a sí mismo, pensando a sí mismo. Y en el capítulo 29, versículo 1, él vuelve a reanudar y se acuerda de la felicidad anterior. Y hay un título ahí, al menos en la versión del 60, que dice: Job recuerda su felicidad anterior. Hay gente que vive recuerdos pasados. Ahora, mire lo que le está diciendo. Volvió Job a hablar, dice el versículo 1, o a reanudar su discurso, y dijo: ¿Quién me volviese como en los tiempos, como en los meses pasados, como en mis días en que Dios me guardaba? Fíjese que le está hablando de un pasado, ¿cierto? Versículo 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Y él sigue, no voy a leer más del pasaje, y él sigue diciendo: ¿cuándo? Está pasando por la prueba. Pero algo bien interesante comienza a buscar a alguien. ¿Quién me volviese? Dice el versículo 2, como en los meses pasados. Voy a cambiar la palabra meses por años. Años pasados. Creo que aunque muchos hayamos pasado por una niñez con mucha necesidad, la mejor etapa de la vida de un hombre, de una mujer, es la niñez. A pesar de todas las carencias que quizás hayamos tenido. ¿Por qué? Un niño no se preocupa por nada. Jugar. Que lo dejen jugar. Le dan una lista en la escuela para que compre. Él no se preocupa por esa lista. Mamá, papá, en la escuela me pidieron estos cuadernos. Tenga. El domingo o para el fin de semana o para izar bandera o para qué sé yo, me dijeron que tenía que llevar eso. Tenga. Por eso Jesús dijo que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar al reino. No podemos heredar las bendiciones. ¿Por qué con esa misma confianza de niños no nos acercamos a Dios? Job te está preguntando: ¿quién me diese o quién me volviese
como en los tiempos pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Uno de los temores que salió del corazón de Job, había un temor escondido, a pesar de que la Biblia dice que era un varón justo, apartado del mal, que ofrecía sacrificios casi todos los días por sus hijos. Había un día que tuvo que repetirse porque él tenía 9. Le faltaban días para hacerle sacrificios a Dios. Y la Biblia dice en el capítulo 1 que todos los días ofrecía sacrificios a Dios por si de pronto sus hijos habían cometido un pecado. Un buen intercesor. Y es la oración que nosotros hacemos por nuestros hijos. Pero son 7 días y eran 9 hijos. No sé cómo se las hacía. Porque ellos vivían en sus fiestas, dice ahí la palabra. Hacían convites y ahí todos los días tenían celebraciones. Y el padre como tratando de interceder delante de Dios para que les perdonara por si habían cometido algún pecado. Eso es lo que dice la palabra en el primer capítulo. Pero él añora cosas del pasado. Y lo que está sintiendo aquí es que el Señor lo guardaba. Él siente como si Dios le hubiera quitado la protección. Lástima que él no había escuchado la conversación entre él y Satanás en el cielo. Él nunca lo escuchó. El argumento del enemigo fue: quítate todo lo que tiene y verá que no te va a servir. Después le dice: quítale la salud. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero hay algo que siempre le restringe Dios. Tienes en tu poder todos sus bienes, quítaselos, pero no puedes tocar su vida. Tócalo, pero no puedes tocar su vida. Porque a veces hay conexiones que nosotros dejamos para la bendición de Dios. Señor, mientras mis hijos estén en casa, Señor, yo sé que tú estás conmigo. El problema es cuando los hijos se van. ¿Y dónde estarán, Señor? Pensamos que nosotros los cuidamos. Sí, obvio, los cuidamos. Pero hay un cuidado que solamente lo puede hacer Dios. Amén. Por eso en el Salmo 27:10 me fascina ese versículo, que es uno de los textos que a mí me ayuda en los procesos de mi vida. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque la dependencia ya no es de la confianza que tienen los niños, sino de una dependencia de un padre que a medida que va madurando va conociendo que es un padre generoso. Y aquí está pidiendo Job: Señor, que me diese, que me volviese en los días, en los meses pasados, en los días en que Dios me guardaba. Y también el versículo 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. ¿A qué horas se le apagó la lámpara a Job? Interesante, ¿cierto? Jesús decía: estén vuestras lámparas encendidas. En una figura, el Nuevo Testamento habla de la lámpara como la palabra primeramente. El Salmo 119 dice: lámpara eres a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando se nos pierde la palabra, cuando nos olvidamos de la promesa, quedamos en oscuridad porque no sabemos para dónde vamos. Pero hay otra lámpara que alumbra nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Zacarías habla perfectamente de lo que es la menorá, la lámpara, con los 7 candeleros, con las 7 lámparas, el candelero con las 7 lámparas, pero estaban todas conectadas al Espíritu Santo, a un aceite, y el aceite es parte de la presencia del Espíritu de Dios. En medio de las tristezas, del dolor, de las malas decisiones, dejamos apagar la lámpara. Y ahí está diciendo: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza los pensamientos, mi lámpara, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Voy a interpretarlo así: en los tiempos en que no sabe lo que está pasando en su vida, que escasamente puedes dar los pasos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de caminar en la noche, una noche bien oscura, con una linterna.
Alguna vez, cuando era niño, me tocó caminar con una vela. Y era protéjala del aire. Nos hacía mi papá una guadua, se las ingeniaba, y él casi había donde apoyar la vela, y le abría un cajoncito al frente de la guadua, y ahí colocaba la vela, no muy alta para que no fuera a quemar, y ella protegía no sé cómo se las ingeniaba él, y protegía para que el viento no la apagara. Entonces tenía uno que tener cuidado que el viento no golpeara la luz de la vela para que no se apagara. Pero esa era la linterna en ese tiempo. Y así caminábamos. El problema era cuando se nos apagaba, en una noche oscura. No sabe usted dónde pone el pie. No sabe qué piedras en el camino que te hace caer, que te hace trastraviar e irte de narices, digo yo. Pero cuando la luz esté encendida, y esa luz es las promesas de Dios, la palabra que te ayuda y te dice, yo voy contigo. Job entra en esos momentos, ¿quién me ayuda? Y él comienza a decir más adelante, usted puede leer todo el capítulo 29, y él está añorando un pasado porque siente que la presencia de Dios, porque no está con él, porque el temor que había justamente en Job era estar enfermo. Él dice, lo que me temía, eso me sobrevino. Hay un temor escondido. Y el temor era que perdiera todo y que estuviera enfermo. Mientras estamos alentados, yo admiro a los jóvenes, ¿no? No les duele nada. Bueno, por ahí dolorcitos de cabeza. Y en algunos Dios le coloca un yugo. ¿Sí? Ahí. Para que no vaya a ser tan saltarín, digo yo. Es un yugo. Pablo decía, ha puesto un aguijón en mi carne. Ana trata de averiguar cuál era el aguijón que Pablo tenía. Él dice que era un emisario del diablo. Dios le permitió en el cuerpo, en la vida de Job, un emisario del diablo. Y él dice ahí. Pero él dice, para que no se exalte sobremanera de mí las cosas. Es decir, voy a resumirlo así, para que no me vuelva orgulloso y mantenga los pies en la tierra. Hay yugo que Dios coloca sobre nosotros. Y a veces, por favor, Señor, vuelve. El Salmo 42, que es un salmo que comparto bastante, y porque es un salmo que me trajo tanta luz a mi vida y me sigue trayendo. Cuando van alejando, son los hijos de Coré los que dijeron ese salmo, y ellos van caminando. Yo creo que hice un devocional de ese salmo. Ellos iban caminando porque iban siendo llevados cautivos, y ellos tenían un lugar de adoración, un lugar, no como nosotros que podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Ellos tenían un lugar de adoración, y cada vez se iban alejando más y más del lugar de adoración. Y había un cántico en ellos, por eso el salmo empieza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y luego se hace la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Y me acuerdo del pueblo en fiesta, y me acuerdo de la congregación, y me acuerdo de los cánticos. Es interesante el versículo que él hace, pero se da cuenta que es un problema del alma. Y es donde una de las expresiones que yo menciono constantemente es, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y voy a añadir algo que no dice el versículo, porque aunque me vaya alejando del lugar acostumbrado para estar en su presencia, aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío. Y es interesante cuando comprobamos esto. Job no había entendido los propósitos de Dios, no había escuchado porque no tenía mucho discernimiento espiritual. Que Dios simplemente estaba pasando un tiempo de prueba y mostrándolo a él como una persona que tenía sinceridad en corazón, había integridad en él a pesar de que había sus temores escondidos, de que a pesar de que los hijos los hubiera perdido, todo lo hubiera perdido en un momento, que la salud lo hubiera perdido. Él llega un momento y dice, yo sé que mi Redentor vivo ahí. Y después de deshecha está mi piel, estoy seguro que voy a ver a Dios. Esa es la fe del cristiano. No siga a Dios para que esta semana me vaya bien. Si usted lo hace, revise sus convicciones. No es para eso. Tú tienes la bendición de Dios.
Tú tienes la bendición, tú tienes la compañía de Dios. Todo lo que Él te pide, abre tu corazón. Todo lo que Él te pide es que lo tengan en cuenta en todos sus caminos. Un proverbio dice, reconócelo, Proverbios 3, reconócelo en todos sus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y es lo que Dios espera de nosotros. Él sabe la capacidad que tenemos, sabe la fuerza que tenemos, pero también sabe que Él ha colocado cosas en nosotros que no nos hemos atrevido a experimentar, nos da miedo. O tuvo una restauración preciosa. En los últimos capítulos, más en el capítulo 42, es interesante los planes que tenía Dios con él, con razón a través de Jeremías dice eso, ¿no? Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz. Y en lo último, en el versículo 12 del capítulo 42 de Job, es bien interesante porque cuando esperamos en Dios, Él está buscando quién lo hace volver. Y más adelante tiene un encuentro con Dios y Dios lo confronta con palabras. Pero al saltar al capítulo 42 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Sabe qué me hace pensar? Pare ahí. No siga leyendo porque es que de ahí en adelante hay cosas interesantes. Pero pare ahí. Y vuelvo y repito. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué te puedo decir basado en esta palabra, mi hermano, mi hermana? Las bendiciones que Dios tiene preparados para ti aún no han llegado. ¿Lo crees? Yo lo creo. Eso es lo que me levanta todos los días. ¿Qué tal que llegue el día en que Dios, a través de, no sé, un sueño, un profeta, alguien venga y te diga, hijo, esto es todo lo que tenía para usted? ¿Qué puede pasar en su vida? Tal vez uno dice, Señor, ¿esto era todo? Tanto que he orado, tanto que le pasamos la lista, ¿no? Señor, años orándote, sirviendo en la iglesia, años, Señor, sufriendo, años aguantándose, Señor, aguantándome críticas, murmuraciones y todo, solo para esto. Aquí entre nosotros, ¿alguna vez usted no ha tenido la ansiedad, voy a llamarle ansiedad, de abrir un regalo de una persona que sabe que te va a dar algo bueno? Yo sí. Yo no sé usted. Pero si somos sinceros, sí, en algún momento. Tal vez ya se nos olvidó. Y va usted y abre el regalo. Y como dijo alguien, puro paquete chileno. Solo hojas. Solo hojas. ¿Cómo queda? ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo le quedó el ojo? Aguado. Lo desinfla. ¿Sabe que Dios nunca desinfla a nadie? Nunca. Y lo que está diciendo aquí es bien interesante porque el postrer estado que quedó escrito en la palabra, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Llegamos al Señor y yo sé que todos, sin excepción hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Amén. Pero el Señor te dice, eso no es todo. Tal vez te va a decir como le dijo Elías, largo camino te resta. Todavía no ha llegado, todavía no he recibido. Pero ¿sabe cuál es el problema número uno de nosotros? Que nosotros nos quedamos, estamos esperando disfrutar las cosas temporales. Yo no sé qué siente una persona, y yo sé que algún día lo voy a sentir, cuando recibe las llaves de su casa. Esta es su casa. ¿Qué siente? Hace muchos años el Señor nos habló aquí, ¿no? Estoy entregando llaves. Algunos las tomaron. Dios cumplió. Y yo sé que Dios sigue entregando regalos. Y por lo que tanto sueñas, Dios te lo va a dar. Amén. Porque si es un sueño que está en ti, es porque Dios te dijo que te lo iba a dar.
Y lo que has recibido hasta ahora, y lo digo en el nombre de Jesús, no va a ser nada comparado con lo que Dios tiene preparado para ti. Pero no quiero que te quedes solamente en las cosas temporales, porque esos van a pasar. Alguna vez soñé teniendo un carro. Y mi oración, menos mal que mi hermana Anita, que estaba cuidando en ese tiempo la iglesia, nunca me vio. Yo me sentaba en una silla en el salón grande que teníamos y comenzaba a conducir ahí. Yo creo que si sale ella dice, pastor, se chifló. Lo hacía en la noche a veces, hermano. Ahí me sentaba y cogía la silla, ¿no? Y veía los pedales del carro ahí como que manejaba y nunca pensé en un automático. Siempre era ahí y meta los cambios y todo. Hice muchas, yo no sé si manifestación de fe o locura, pero yo anhelaba tener un carro hasta que un día el Señor me dijo, te voy a dar el carro, y me lo dio. Y me lo dio. Y cada vez que Él me quiere cambiar, me lo cambia, porque no es mío. Es de Él. Es de Él. Y así lo ha hecho incontable. Si lo ha hecho conmigo, que soy igual a ustedes, tengo los mismos derechos espirituales de ustedes, o ustedes tienen los mismos derechos espirituales que yo tengo, ¿por qué muchas veces perdemos la expectativa? Tal vez si esta palabra se le hubieran dicho a Jod al principio, mire Jod, algo va a pasar en tu vida, el diablo te va a quitar todo, hasta tus hijos. Es más, vas a estar enfermo. Vas a estar enfermo. Pero no te preocupes, al final Dios te va a multiplicar todas las cosas y vas a tener, como dice el versículo 12, más de lo que tú tuviste antes. Tal vez hubiera tenido una palabra de aliento, ¿no? Ay, bueno, si el diablo quiere llevarte eso, tenga, hasta se lo entrego. A veces me gusta hablar locuras. Y a lo mejor muchos no están de acuerdo con esas locuras. Un día te queda viendo el celular que tienes y dice, oye, estoy hasta viejito. Te quiero regalar uno. No, Señor, es que aquí tengo todos mis datos, Señor, mis contactos. ¿Qué ha pasado con ustedes? Yo sé que nos ha pasado a todos el día que se pierde el celular. Levanta la casa. Hasta ahora, gracias a Dios, no se me ha perdido. Qué bendición. Y a veces, y Dios nos pone, ya usted da cuenta que le asientan los botones y como que no funciona y como que le hace la administración, el golpecito. Sí, por ahí resucita. Y Dios llega el momento, allá él solito medita, no, oiga mi hijo, ese celular que tiene ya está muy viejito, se lo voy a cambiar. Y usted no, nadie me toca, no, le pone clave y contra cada clave para que nadie entre, ¿no? Y lo vigila más que cualquier cosa. Hay cosas guardadas. Hay cosas guardadas. No quiero que nadie se dé cuenta de eso. Está bien cuando están las claves de la cuenta y todo eso. Está bien, cuídalo porque no vayan a entrar. ¿Ah? Igual los que hackean entran en cualquier forma, así le metan 1000 claves. Le escullan lo que tiene ahí. Pero uno dice, bueno, se lo voy a cambiar, hijo. Y de pronto se le desaparece. Vas por el Transmilenio que se llevan tantos celulares y adiós. Se lamenta, llora, habla contra los ladrones. Y Dios te da uno mejor que el que tiene. Tal vez algunos dirán, yo prefiero quedarme con el viejito. ¿Sabe que muchas veces Dios nos bendice porque nos apegamos a las cosas? Dios queriendo dar cosas mayores para nosotros. Cuando tú aprendes a depender de Dios, te sueltas de las cosas. Job decía, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y no permitió que la tristeza no era un problema en Job. No estaba pegado a las cosas. Le comprobó al diablo, sin saber la conversación de allá arriba, que la conexión con Dios no era por las cosas, no era porque Dios le había rodeado y lo había bendecido, que era el argumento del diablo. Ah, pues cómo no te va a seguir si tú lo has rodeado, si ni siquiera yo lo puedo tocar. Lo has bendecido, pues por eso te sigue. Y dice, no, te vas a dar cuenta que no es así.
Tócale todo, te doy autoridad para que te toque todo lo que tiene. Y el diablo dice, te va a maldecir en tu misma cara. Y no. Y él dice, ¿no has considerado a Job? Todavía es la segunda vez que va. ¿No te has considerado a Job? Que no hay otro como él, que aunque me incitaste, él sigue firme. No, Señor. Falta una cosa, piel por piel. Hay gente que pasa la prueba de la necesidad, pero no pasa la prueba de la enfermedad. Pudiéramos decir, o alguien pudiera decir, no, el cristiano nunca se tiene que enfermar. Bueno, estamos en un cuerpo que se debilita. Se debilita. Pero igual cuando se debilita tenemos un sanador. Amén. Que nos ayuda a salir adelante. El postrer, vuelvo a Job capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo, y le hace la lista, qué bueno que quedó registrado. Tuvo 12,000 ovejas, 6,000 camellos. El camello era el transporte último modelo de la época. Podía hacer caravanas. 6,000 camellos. 1,000 yunta de bueyes para arar el campo, 1,000 asnas. Pero no solamente eso, versículo 13, tuvo 7 hijos y 3 hijas, tenía 9, ahora tenía 10, pero mira la característica de las hijas. La primera de ella se llamaba Gemina, la segunda dice Cesia, y la tercera Karen. Cada uno, no noté lo que significa cada una de estas, pero tiene que ver con el proceso que él tuvo. Con el proceso que él tuvo. De dónde le sacó Dios del proceso de enfermedad que él tuvo, de necesidad, de oscuridad, como estamos leyendo en el versículo, y como para recordarse que Dios le había sacado de ahí, le coloca el nombre a sus hijas. Pero hay algo bien interesante, porque dice, versículo 15, y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Tal vez si lo viéramos en términos seculares, si hubiera un reinado, ya se ganaban todo. ¿Sí? No habían mujeres más o hijas más o mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda la tierra. Y algo bien interesante que rompe un esquema tradicional, que tal vez no lo alcanza uno a leer en la parte final del versículo, o no lo alcanza a comprender mejor, la parte final del versículo 15. Dice, y les dio a estas 3 mujeres, a estas 3 hijas, les dio su padre herencia entre los hermanos. Resulta que en el Antiguo Testamento las mujeres no heredaban los hijos. El problema de las viudas era que no podían heredar. Heredaba el hijo mayor. Y el problema era cuando no quedaba heredero. Y por eso era que había una ley en el Antiguo Testamento que si se casaba y no tenía familia, el segundo hermano tenía que levantar generación en ella. O sea que casi estaba obligado a casarse con ella. Bueno, menos mal que eran leyes del Antiguo Testamento. Porque había esa ley. Pero Job rompió esa tradición. Inclusive que venía y podía ser una maldición de familia. Ustedes no se han dado cuenta en las familias numerosas, no sé si es el caso tuyo, que hay algunos de la casa que pueden adquirir bendición y hay otros que se mantienen como si nunca fueran de la misma familia. Pudiéramos hablar de ADNs espirituales, que es tal vez de otra enseñanza que estamos preparando por ahí. Pero es bien interesante lo que nosotros heredamos y que están ahí escondidos como lazo del cazador para que cuando nosotros antistemos en tomar decisiones equivocadas, simplemente nos quiten la bendición. Pero qué bueno es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando entendemos que como hijos, como hijas, tenemos esos derechos espirituales. Job rompió con esa tradición de que las hijas no heredaran. Tal vez tenían la heredad los otros 7 hijos que mencionan ahí, porque los primeros se murieron. Pero estos nuevos 7, tal vez todo, esos cantidad de camellos, ovejas y todo, era para únicamente los hijos. Pero aquí rompió un esquema establecido por la sociedad que las mujeres no podían heredar. Y ahí está escrito, dice, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y es importante tener en cuenta. Dice, y después de esto, es interesante lo que dice, versículo 16, vivió Job 140 años
y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Una de las cosas que yo creo que todos anhelamos es ver crecer a nuestros hijos. Pero sobre todo verlos crecer en el Señor. Amén. Es el anhelo de nuestro corazón. Yo creo que un padre pasa, una madre pasa seguro a la presencia de Dios cuando sabe que no pasó desapercibida, que al menos le dejó responsabilidad a sus hijos para que siguieran adelante. Creo que es la mejor satisfacción que uno puede tener. Al menos yo como pastor, mi satisfacción es que la gente que estuvo a mi lado, algo aprendió de Dios. Algo aprendió de Dios. En algo se tocó la vida de alguien. No pasamos simplemente llenos de problemas, de dificultades, renegando o maldiciendo a nuestros padres, a las generaciones por las cuales Dios permitió que naciéramos, porque simplemente vinimos con una cantidad de carne, de ADN y una cantidad de cargas y problemas y dificultades que no alcanzamos a disfrutar la bendición de Dios por estar mirando a quien echarle la culpa. Pero ¿sabe qué es lo que Dios nos dice hoy? Quita completamente todo aquello que has colocado y está impidiendo la bendición de Él para ti, porque lo que Él tiene para ti es exclusivo para ti y para nadie más. Cuando está haciendo el llamamiento a Jeremías, Él le muestra qué es lo que quiere hacer con él. Vas a ir a predicar, vas a ser profeta, porque desde que estaba en el vientre yo te escogí. Vamos a leerlo textualmente como dice. Hace bastante no lo leo. En Jeremías capítulo 1. Versículo 4. Jeremías 1:4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Bueno, entonces respóndame a eso. ¿Cuándo te conoció Dios a ti? Cuando vino a la iglesia y levantó la mano y dijo, yo quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No. No. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Aquí le está diciendo a Jeremías y nos está diciendo a nosotros, antes que te formaste en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que yo estoy seguro, mi hermano? Y yo espero que el Espíritu de Dios traiga este convencimiento a tu corazón. Desde antes de tu nacimiento, de ser engendrado, Dios ya trazó un plan para ti. A Jeremías le está diciendo, te di por profeta a las naciones, te santifiqué. Esa palabra santificar es te aparté. Tomé la decisión para que tú fueras, en el caso de Jeremías, profeta. ¿Qué de ti? ¿Has entendido el propósito de Dios? Yo nunca creo un padre, conociendo a Dios como padre, que diga, hijo, en tus libros estaba escrito de que vas a sufrir toda la vida. Y después de mucho sufrimiento vas a venir a mi presencia. Yo no creo en un Dios así. Creo en un Dios dinámico. El propósito es que tú seas bendición. Fuimos llamados, dice Pedro, para heredar bendición. En Efesios 2:10 dice, porque somos creación de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos por ella. Y qué interesante lo que está diciendo aquí. Te di por profeta a las naciones. Voy a decirlo así, voy a atreverme a decir así, y espero que me comprendan esta expresión. Te coloqué en esa familia. En esta no había otra. No, porque ahí iba a echar raíces. Y ahí ibas a producir fruto. Y vas a producir fruto. Y tal vez te puede decir hoy en el nombre de Jesús, el fruto que no has producido todavía tienes la oportunidad de hacerlo si le crees a Dios. Pero mira lo que dice Jeremías. Dios dice, ahora yo digo. Y yo dije, qué bueno es cuando hace un paralelo, ¿no? Entre lo que dice Dios
y lo que decimos nosotros. Jeremías, Isaías también, y uno devocional le lo compartimos, y dijo algo parecido. Versículo 6. Y yo dije, espere. Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Este era el impedimento que Jeremías quería colocar a la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Señor, me siento niño. ¿Cuál es tu impedimento? ¿Qué es lo que usted le dice, Señor? Te voy a llevar a las naciones. Ay, Señor, pues que no sé ni inglés siquiera. ¿Y ahora será imposible que tú hables? Una vez estaba tratando de aprender inglés. Ay, llegó un momento que dije, ay, Señor, no puedo. Y teníamos una lora y habló. Habló la lora. No me dijo la lora nada, pero sí el Señor me dijo, ¿ves esa lora? Ella habla y es un animal. Ahora usted, que es mi hijo, ¿no lo vas a poder hacer? Si hay alguien especialista en derribar argumentos, es Dios. ¿Qué le ha hecho usted? ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho? Ay, pastor, no sé. Lea la Biblia. Léala. Y crea lo que en ella dice. Porque aquí está escrito el diseño, en tu libro. O digo yo, ay, sí, señora, allá en el cielo tú tienes otro libro que está escrito de mí. Está escrito aquí. Porque yo no puedo ir al cielo a mirarlo. Lo voy a mirar cuando... ¿Ya para qué? Allá no voy a pensar lo que pude haber sido y no fui. Sino que está escrito en tu libro, en este libro, lo que Dios quiere que tú seas. Aquí. Solamente tenemos que creerle. Uno dice, ay, ese Jeremías tan duro, ¿no? ¿Cómo se le ocurre contradecir a Dios? Sí, pero es que nosotros hemos sido peores. Porque habiéndonos hablado, Hebreos capítulo 2 creo que dice, vamos a leerlo, me parece bien interesante. Hebreos capítulo 2 dice, versículo, a ver, no encuentro el versículo que quiero. Versículo 3. Bueno, versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, sigue añadiendo ahí el versículo 3, habiendo sido aún anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, y no solamente con palabra, porque dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No solamente Dios nos habla por la palabra, sino que muchas veces nos muestra señales para que nosotros creamos. La pregunta que yo me hago es, ¿a qué no hemos creído? ¿Qué es lo que ha interrumpido que nosotros estemos, perdónenme que lo voy a decir, en otra dimensión, como hijos, como hijas de Dios? Tal vez Dios ha hecho y tú has sido una persona que ha tratado de hacer lo posible, mantenerse así, gloria a Dios por lo que has hecho. Pero yo sé que Dios tiene más. Sí, a mí me causa una tristeza muy grande cuando veo a un joven que toma decisiones equivocadas sabiendo quién es él es en Dios. A veces quisiera coger y sacudirlo y decirle, necio, cabicihueca. Hay cosas mejores para Dios, de Dios para ti. Escucha lo que Dios te ha dicho. No es por ahí. Con razón el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Le parece, Señor, si no me haces esto me voy a morir.
Y Dios dice, no, hijo, te vas a morir con otras cosas que sí realmente van a ser mías, para que las disfrute. Y a veces quisiera levantar esta tapa y resetear allá adentro lo que te haya que resetear, como dicen los que trabajan en computadores, resetear para que nos saque una cantidad de cosas, prejuicios que aprendimos y que no le hemos podido creer al Señor. Hermanos, hermanas, Dios quiere llevarnos a victorias diferentes, no importan los años que hayan pasado. A veces estamos pensando ya en el cántico, un himno que entonábamos hace mucho tiempo, yo solo espero ese día cuando me levantaré. Y mientras tanto, ¿sí? Y ese cántico dice, no, de una tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. Bueno, sí, qué delicia, pero es que mientras tanto estamos aquí en la tierra. Y pienso que hay muchas cosas por hacer y que los únicos instrumentos que Dios tiene aquí en la tierra es su iglesia, los que le creen. Y esto nos tiene que llevar a sacudir una cantidad de cosas, e inclusive en nuestra oración personal, decirle al Señor. Y termino con un último texto. Lo he dicho, a veces lo digo en memoria, pero hoy quiero que lo leamos. Filipenses 1:6. ¿Sí? Filipenses 1:6, que me parece interesante. Dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que el que comenzó la obra, no digan vosotros, dígalo en mí. Estoy persuadido de esto, de que el que empezó la obra en mí, o mejor, que el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque es que aquí se lo está diciendo a los demás. Pero cuando nosotros aprendemos a decir las cosas desde nuestra perspectiva, el que empezó la obra en mí, cada día la va perfeccionando. Y si la va perfeccionando, voy a ver la gloria de Dios. Y aprendamos a soltar las cosas que ya no sirven. Pasado, suéltalo. Si tienes que perdonar, perdona. Deja de echarle la culpa a otras personas. Porque por encima de todo está la mano de Dios. Porque como dice Romanos 8:28, más a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que Dios te llamó con propósitos eternos. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque no hay nada mejor que estar contigo, Señor. Yo sé que los planes que tienes con nosotros los vas a continuar haciendo, Señor. Quizás nos hemos equivocado en decisiones, en determinaciones. Quizás muchos nos han juzgado, Señor, por las decisiones que hemos tomado, porque no han conocido tus propósitos eternos, Señor. Padre, yo te pido en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, que abra nuestros ojos espirituales. Que si hay algo, Señor, en nuestro corazón que ha impedido esa manifestación de tu gloria, tú nos cambies, nos transformes, Señor, y nos permite volver nuestro corazón y afirmarnos en ti, Señor. Señor, yo sé que hay temporadas difíciles, que a veces han abusado también de nosotros, y en muchas ocasiones, Señor, porque lo hemos permitido, en otras porque ha sido propósito tuyo, Padre. No lo entendemos. Pero yo sé que nuestra vida, Señor, está en tus manos. La vida de mi hermano, de mi hermana. Tú has llevado a hermanos, a hermanas a las naciones con propósito, Señor. Quizás no lo hemos comprendido, Señor. Pero yo sé que desde allí, Señor, como dice el Salmo, desde el cabo de la tierra, Señor, clamamos a ti. Tú escuchas nuestro corazón y nos vindicas, Señor, en tu reino, en tu presencia y en los propósitos que tiene para nosotros. Padre, yo sé por tu palabra que lo que hemos recibido hasta ahora no es nada comparable con lo que tienes, no solamente ahí en el cielo, Señor, sino aquí en la tierra. Y digo las palabras que dijo David, Señor, en el Salmo 27. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad, la bendición, la misericordia de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y al igual que él, Señor, le digo a mi alma, esfuérzate, sí, espera en Jehová, porque aún hemos de alabarle, porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestra vida, Padre. Coloco en tus manos a mis hermanas, a mis hermanos, los que nos están siguiendo, Señor, por las redes, Padre. Tu presencia esta semana traiga aliento, traiga vida, lleven victoria, Señor. Y siempre, Señor, en su corazón y en sus vidas, Señor, esté la fe, Señor,
dispuesta para recibir, para aceptar y para extenderse hacia aquello que tú tienes preparado, Señor, para nuestras vidas. No vivimos de un pasado, Señor. Vivimos de un presente contigo, Señor. Encomendado, Señor, en tus manos para todo lo que has preparado, Señor. Mi hermano, mi hermana es bendición, Padre. Donde quiera que vaya, Señor, pues es tu presencia, Señor, la que nos da valor, fuerza y ánimo cada mañana. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a tus hijos. Bendigo este lugar, Padre. Nuestro entrar y nuestro salir, Padre. Y yo sé que tú te encargarás de todas las cosas. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos y gracias por traer reposo a nuestras vidas. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey precioso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz para todos mis hermanos. Muchas bendiciones. Gracias por seguirnos.